La pandemia del coronavirus, vamos a hablar concretamente de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que ha tenido un triste récord, por cierto, porque en un solo día murieron allí 4.500 personas. No había ocurrido en ninguno de los 186 países que están afectados por esta pandemia. Gabriel. Exactamente, la verdad un récord doloroso, porque aparte incluso el país que tenía el récord anterior con más cantidad de fallecidos era el propio Estados Unidos, pero 4.500 casos en un día de fallecidos, no había ningún registro. Hoy están Estados Unidos con 671.000 casos y 33.000 fallecidos. 33.000 fallecidos. Y encima el nivel, están haciendo lo que está pasando en Estados Unidos, es que están haciendo un alto nivel de test. Hay alrededor de 3,5 millones de test que se han hecho en Estados Unidos, pero para una población de 330 millones de habitantes es el 1%, ¿no? Y a todo esto hay que sumar particularmente la situación en Nueva York, en el estado de Nueva York, donde realmente los números también son dramáticos. Casi el 40% de los casos están en el estado de Nueva York, de los fallecidos, y está una pandemia que está extendida en los 50 estados de Estados Unidos, con un Donald Trump que una y otra vez trata de avanzar con el tema de volver a la actividad económica. Ha utilizado aquel eslogan que lo utilizaba Estados Unidos primero, y ahora diciendo básicamente que Estados Unidos tiene que volver a la actividad de nuevo, ¿no? O sea, está apuntalando esta historia. Ha dicho que en definitiva va a haber un proceso gradual de vuelta a las actividades en 3 etapas distintas, que en una primera etapa va a ser más, obviamente todo supeditado a la realidad de cada estado, ¿no? Y evaluando si en esos lugares se ha logrado o amesetar o ha descendido la cantidad de contagios, ¿no? Pero, por ejemplo, entre las etapas estaba, primero que nada, en la primera y segunda etapa a las personas vulnerables no se le permite salir de sus casas. Sí, en la tercera, en la primera, por ejemplo, no se permitiría el tema de la posibilidad de concurrir a determinados lugares públicos, y las reuniones quedan reducidas a no más de 10 personas, ¿no? Incluso en los lugares de trabajo se mantiene el distanciamiento social como una de las cuestiones. Eso en realidad están en las 3 etapas, en realidad. Y digamos, por ejemplo, también en la primera etapa no funcionarían las escuelas, pero sí en la segunda etapa. Y esto lo quiere instrumentar más o menos rápido Donald Trump. Lo quiere que en el término de un mes y una semana esté en marcha esta cuestión. Y los gobernadores, la verdad, no están de acuerdo con esto. De hecho, ayer se extendió la cuarentena en el estado de Nueva York, por lo menos varios días más, justamente porque la situación es dramática. Justamente a Nueva York vamos a ir ahora. Jorge Mercados, un médico argentino que ahora vive en Nueva York hace ya varios años y le toca estar en la primera línea en la batalla contra el coronavirus. Jorge, ya te estamos viendo. Muy buenos días, gracias por este contacto con nosotros. Agustín Scioli, Claudio Rigole, Gabriel Michi, te saludamos desde la Argentina. Hola, ¿cómo andan todos? Bien, bueno, preocupados, lógicamente, preocupados en la Argentina, preocupados en el mundo todos, pero las imágenes que llegan desde Nueva York realmente generan mucha preocupación. ¿Cómo se vive estando allí y más aún siendo personal médico? No, bueno, es difícil. Esto es un virus que, sin embargo, los teníamos esperando desde que escuchamos las noticias de China y de Europa. El personal médico acá estuvo preparado para recibirlo, pero sin embargo fue bastante más inquietante de lo que nosotros esperábamos. Incrementamos la cantidad de camas disponibles para los pacientes y para las personas que se iban a afectar, y sin embargo hay algunos hospitales que fueron sobrepasados fácilmente. No fue el caso de mi hospital, pero tenemos casos en hospitales en otros barrios como en Queens, y en otros hospitales en Brooklyn que fueron sobrepasados completamente por la pandemia. Queens es la zona más afectada, ¿no?, de Nueva York.
Sí, es la zona más afectada, tiene muchos inmigrantes, o sea, todo Nueva York son muchos inmigrantes, pero Queens fue afectada especialmente por el virus. ¿Se cumple allí con el protocolo? Y el protocolo básicamente acá no es como en cuarentena total de que uno no puede salir a las calles, es más que nada recomendaciones del Estado de Nueva York. Recién ahora, para que se den una idea, recién ahora recomendaron salir con el barbijo, el tapabocas, como le dicen en Argentina, a la calle, pero se sigue, por ejemplo, poder ir a los supermercados y a otros lugares. Hubo muchas críticas al principio entre el gobernador del estado de Nueva York y el alcalde, porque muchas veces nosotros recién estábamos saliendo del invierno y mucha gente se estaba juntando en las plazas y en las calles, entonces es como que la cuarentena no fue total. Claro. Ahora, hoy por hoy, Jorge, si una empresa decide abrir sus puertas, ¿sus empleados están obligados a trabajar porque no hay una cuarentena obligatoria por parte del Estado? Es una buena pregunta. En estos momentos las empresas están muy cautelosas con respecto a abrir sus negocios. Obviamente están consternados con el impacto económico, pero también tienen que tener en cuenta las repercusiones negativas que si muchos de sus empleados se empiezan a poner enfermos. Entonces están realmente analizando cuál es el mejor momento para reabrir la economía, que es algo que los médicos estamos preocupados también. ¿Ustedes como profesionales de la salud recomiendan seguir con la cuarentena? Y porque en esta semana, justo como, no sé si estuvieron hablando ahí en Argentina de lo que se llama la curva, y tratar de achatar la curva. Realmente esta semana empezamos a ver eso, empezaron a venir menos pacientes a la emergencia y ya estamos adaptando, y la gente que está en el hospital la estamos tratando mucho más dedicadamente y no estamos completamente agolpados con la cantidad de gente. O sea que está funcionando la cuarentena, por lo menos en el estado y en la ciudad de Nueva York. Claro. Y una apertura ahora, ¿qué implicaría? También para entenderlo, porque digo, en la Argentina estamos en ese proceso de cuarentena total hace ya varias semanas, también hay muchísima preocupación en cuanto a lo económico, salvando las distancias, ¿no? De la situación económica de la Argentina comparada con la de los Estados Unidos. Hay mucha gente que ya quiere volver a trabajar, por supuesto, empresarios que quieren abrir sus empresas, y aquí desde el Estado, al menos el presidente Fernández aclara que es importante cuidar la salud y también valorar el esfuerzo que hemos hecho hasta aquí. Como personal de salud, ¿qué efecto tendría? ¿No? Que veas un segundo pico de pacientes y se agolpe los hospitales y se sobrepasen los hospitales. Hasta ahora Argentina ha hecho un buen trabajo con respecto a eso y bueno, yo creo que es una política entre el personal médico y las políticas de Estado que tienen que ponerse de acuerdo cuándo va a ser lo más seguro reabrir de a poco, como yo estaba escuchando ahí el programa, que como escalonado, ¿no? Viendo primero quizás el personal esencial y después de a poco no vaya a ser de que uno vaya, por ejemplo, a un concierto con 50.000 personas. Claro. Yo creo que eso va a tener que esperar mucho más. Jorge, en la última conferencia de prensa, o la que se dio hace unos días, el gobernador Cuomo señaló que el 40% de los pacientes y de las víctimas fatales de coronavirus allí en Nueva York, en el estado de Nueva York, eran latinos, ¿no? ¿Esto tiene que ver con una situación de vulnerabilidad mayor de los latinos latinos y afroamericanos, ¿no? en esa ciudad? Es una muy buena pregunta que nos estamos analizando porque yo trabajo en un hospital en Brooklyn con mucha presencia latina. Muchos de nuestros pacientes son latinoamericanos. Yo creo que es no sé si hay un componente genético con el virus o si es porque la mayoría de los pacientes latinos que nosotros tratamos están en ese trabajo, lo que llamamos esencial. Es gente que trabaja en los aeropuertos, que trabaja en los restaurantes, que trabaja en la primera línea de atender personas y están mucho más expuestos a contraer el virus mucho más fácil que quizás
que otro tipo de trabajos. Entonces, creo que puede ser algún aspecto socioeconómico lo que estamos viendo en Nueva York. Jorge, hay una gran preocupación en el mundo entero, en definitiva, es porque cómo se está incrementando el caso de todo personal de salud contagiado, infectados con el coronavirus. Acá en Argentina todos los días está apareciendo un hospital, un sanatorio, una clínica nueva donde algunos de sus médicos, enfermeros, camilleros, etcétera, están allí afectados por el coronavirus. En Estados Unidos, ¿cómo es el tema de los... ¿Hay médicos contagiados y qué cantidad, si es que tenés el dato? No, sí, hay médicos contagiados, es la primera línea, o sea que el médico, el enfermero, todo el staff que ve a estos pacientes, y más que nada cuando uno ve pacientes que quizás uno no sabe que están contagiados. Claro. Ahora, después de unas semanas que ya estamos acostumbrados a ver este virus, casi es como que decimos que casi todo el mundo está contagiado, uno tiene que ver a los pacientes como si estuviesen contagiados. Entonces, cada hospital está realmente tratando de aumentar el nivel de protección para su staff, porque es como nos decimos nosotros aquí, si el personal médico se enferma y nadie puede ver a los pacientes, entonces, ¿qué pasa después? Entonces, es muy importante mantener al staff hospitalario saludable. Hasta ahora hubo solamente, creo que, 2 mortalidades en médicos de planta y 2 residentes que son los médicos en entrenamiento que lamentablemente han fallecido, pero es en toda la ciudad de Nueva York. Jorge, ¿Qué ha pasado? Ayer el presidente Donald Trump dijo como que estaban logrando ya amesetar y en cierta medida disminuir los casos. Sin embargo, el dato que salió en las últimas horas de ayer es la cantidad de 4.500 muertos en un día. Entonces, ¿cómo se explica esto? No, bueno, yo lo que siempre digo es que no se puede calcular la mortalidad y el impacto de una pandemia en el medio de la pandemia. Uno tiene que esperar hasta que pase. En este ciclo de noticias de 24 horas al día, 7 días a la semana, obviamente uno quiere manejar los datos lo más posible, pero la realidad es que un punto, cuando uno analiza estadísticamente, un punto en la curva no hace mucho impacto. Lo que hay que ver es la tendencia, lo que pasa en general. Entonces, a mí que me digan que hubo 5.000 muertos un día no me da tanta información como quizás ver una curva y ver cómo están manejando. Lo que vimos muchas veces es que un día fue muy leve y al día siguiente fue terrible. O sea que hay que tener mucho cuidado analizando estos números. Claro. Sí, lo que importa más en esos casos es la cantidad de contagios por día más que los muertos, ¿no? Exactamente, y yo creo que ustedes están hablando ahí de cuántas tests se están haciendo. Es muy importante hacer las pruebas, porque si uno no hace las pruebas y el test para este virus, uno nunca va a saber con cuántos pacientes realmente uno se está enfrentando. Este virus, como muchos otros virus, hay pacientes que no tienen síntomas, que son asintomáticos. Entonces, uno puede conllevar el virus y estar contagiando a gente sin saber que está infectado. Claro. Jorge, ¿vos sos especialista en la parte pulmonar? Sí, soy el director del departamento pulmonar en el hospital de Brooklyn de la Universidad de Nueva York, pero también soy terapista. Claro, ¿y hay alguna característica, digamos, que vos hayas podido ver en función al trabajo y la cantidad de pacientes que atendieron allí en la clínica en cuanto a cómo ataca el virus y por qué hay gente más vulnerable que otra, digo, independientemente de la información que ya se ha difundido, ¿no? Sí, ahí yo también veía que ustedes que estaban también focalizando en el aspecto de la población de riesgo, es muy importante eso. La población de riesgo uno siempre ha recibido que son los mayores de edad. Sin embargo, nosotros también estamos viendo pacientes que son menores de 65 años. O sea que no es que un paciente de 25 o 30 años está exento de contraer la enfermedad. Tranquilamente un paciente joven... 44 años, Jorge. ¿Cómo decir? El promedio de edad de contagio es de 44 años acá en Argentina también. Sí, y yo veo lo mismo aquí en Nueva York. O sea, quizás
como uno ve muchos pacientes que se mejoran, que son menores de 65 años, uno tiene esa esperanza, lo cual es importante, y me gustaría decirlo aquí en el programa, es que no es que los pacientes menores de 65 años no se contraen la enfermedad, se contraen la enfermedad, pero también pueden enfermarse y pueden fallecer también. Estamos viendo mortalidades por gente que no tiene ningún tipo de, no está en ningún tipo de grupo de riesgo, no tiene ningún tipo de enfermedades. O sea que todavía seguimos investigando cuáles son los factores de riesgo que pueden eso es lo que conllevar. llama la atención, Jorge, porque digo, en el mundo entero se han visto pacientes jóvenes, sanos, es decir, sin ningún tipo de patología preexistente y que sin embargo los ha matado. Exacto. ¿No? Exacto. Lo estamos viendo lo mismo en Nueva York. Claro, claro. Y todavía está bajo análisis, es decir, no se ha logrado descubrir qué es lo que ataca el virus en algunos pacientes sanos y sin antecedentes, ya sea pulmonares o cardíacos, y por qué se vuelve mortal. Exactamente, todavía estamos investigándolo, estamos haciendo autopsias en la ciudad de Nueva York. Al principio, de vuelta, es un virus nuevo, claro. La gente tiene mucho miedo, obviamente, como ustedes decían, el personal de salud, entonces al principio es como estamos reticentes a hacer autopsias, pero ahora ya se empezaron a hacer autopsias y tratar de investigar cómo es que ataca este virus, cuáles son los órganos más vulnerables. Hemos visto que más que nada el corazón, los pulmones, los riñones son los órganos que más afectados están. Uh-huh. Hubo también un informe en las últimas semanas que hacía referencia a algún tipo de daño cerebral. ¿Ustedes lo han visto allí en Nueva York? Sí, los pacientes aparecen también confusos. De hecho, hemos tenido muchos pacientes que se están muy confundidos, lo que llamamos nosotros aquí el delirio, que es como un tipo de pérdida de la conciencia y como que uno no sabe dónde está, no sabe el contexto de qué está pasando, y bueno, salen de la cama los pacientes y se caen, lo cual es grave porque muchas de las terapias que estamos probando, estamos viendo que hay muchos episodios de lo que se llama trombosis, que es unos coágulos que se forman en el cuerpo, y cuando uno genera ese tipo de coágulos, el tratamiento son drogas que bajan la coagulabilidad en el cuerpo. Uh-huh. Entonces, si uno se cae mientras está en esas drogas, puede ocasionar efectos adversos y complicaciones como sangrados en la cabeza o sangrados en otra parte del cuerpo. Jorge, o sea que es una enfermedad bastante complicada. En el hospital donde estás, al menos, ¿están trabajando con alguna droga en todas estas drogas que se están probando ya en seres humanos para ver si se da en la lucha contra el coronavirus? Sí, tengo la suerte de estar en la Universidad de Nueva York, que la Universidad de Nueva York tiene muchos trials, como se llama aquí, uno de todos estudios que están tratando muchas de estas drogas, no solamente una. Estamos tratando drogas contra la inflamación. Yo soy encargado de uno de esos estudios que estamos estudiando. Lamentablemente todavía no hemos visto ninguna droga que sea efectiva, esa droga milagrosa que realmente cure al virus. Y yo, la realidad, les quiero decir es que no creo que la vayamos a encontrar tampoco. Los viruses no trabajan de una manera en el cuerpo que uno no los puede matar como una bacteria. Claro. No es que un antibiótico sirve como una bacteria. Los antivirales no funcionan así. Entonces va a ser muy difícil encontrar esta droga milagrosa que todo el mundo está tratando de buscar. Es más que nada ayudar al cuerpo a tratar de sobrellevar las consecuencias de la infección por el virus. Jorge Mercado, muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Para vos allá en Nueva York. Gracias. Gracias.